Sáciame, Señor, con lo mejor del cielo. Sáciame, Señor, con la grosura de tu amor. Dice la iglesia: sáciame, Señor, con lo mejor del cielo. Sáciame, Señor, con la grosura de tu amor. Mi alma desfallece por tu presencia. Mi alma desfallece por tu poder. Mi alma desfallece por tu gloria. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor, con tu amor. Díselo. Sáciame, Señor, con lo mejor del cielo. Sáciame, Señor, con la grosura de tu amor. Sáciame, Señor, con lo mejor del cielo. Sáciame, Señor, con la grosura de tu amor. Mi alma desfallece por tu presencia. Mi alma desfallece por tu poder. Mi alma desfallece por tu gloria. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor, con tu amor. Mi alma, díselo. Mi alma desfallece por tu presencia. Mi alma desfallece por tu poder. Mi alma desfallece por tu gloria. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor, con tu amor. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor, con tu amor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos a ti en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Por la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, tenemos libertad hoy para entrar a tu presencia. Venimos en búsqueda de ti, Señor, de tu gracia y de tu misericordia y de la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder sobre este lugar, que cada persona hoy pueda experimentar tu gloriosa presencia, Señor. Trae espíritu de sabiduría y revelación a este lugar. El cielo venga hoy a esa reunión. Venga tu reino sobre este lugar. Ayúdame a orar, iglesia. Venga tu reino, Señor, en este día. Venga tu reino, Señor, a esta reunión. Venga tu reino sobre nosotros, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey.
Aleluya. Mi alma desfallece por tu presencia. Mi alma desfallece por tu poder. Mi alma desfallece por tu gloria. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor, con tu amor. Amén. ¿Cuántos quieren ser saciados? Den un aplauso a nuestro Rey Jesús. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este domingo glorioso. Estamos ya en cierre de año prácticamente. Y no solamente eso, bueno, esta semana conmemoramos el nacimiento de nuestro Rey y de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dijeron aquellos ángeles que se manifestaron a los pastores el día que nuestro Señor Jesús nació: os doy nuevas de gran gozo, de gran alegría. Así que hoy vamos a celebrar, amén. Vamos a alegrarnos porque realmente estamos conmemorando un hecho muy poderoso, muy importante, muy valioso. Y de eso precisamente quiero hablar en este día. Tome su lugar, sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Este es el día que hizo el Señor. Gloria al Señor. Un año complejo, un año de mucha enseñanza, creo yo. Hay gente que dice, bueno, un año para olvidar, un año que ya queremos que termine. Yo creo que la adversidad desarrolla nuestro carácter. Iglesia, ¿cuántos creen eso aquí? La adversidad desarrolla nuestro carácter. Los grandes pilotos de aviones, los grandes capitanes de barcos no se forman en los viajes tranquilos, sino en los viajes difíciles, en las tormentas y en las turbulencias. Ahí es donde los grandes pilotos y capitanes de barcos se forman para llegar a ser excelentes y hábiles en su función. Así que no mire este año como que, wow, qué año tan más feo. Qué bueno que ya se termina. No diga eso. Mejor diga, gloria a Dios porque en este año me permitió conocerle de otra forma. Me permitió poder llegar a desarrollar una mayor confianza, una mayor fe, una mayor seguridad en que Él, sin importar lo que pase a mi alrededor, está a cargo de todas las cosas. Amén. Siempre hay que aprender a ver las cosas desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva eterna y no desde la perspectiva natural, y simplemente sumarnos a lo que todo el mundo está diciendo por ahí. No, yo creo que Dios tiene un plan y Él está al control. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues no me gusta realmente a mí predicar por eventos, por ocasiones. Yo me siento mucho más cómodo, sinceramente, orando, leyendo mi Biblia y pidiéndole al Señor que me dé una palabra específica para predicarle a la iglesia. Y eso precisamente estaba haciendo hoy, desde que yo me desperté el día de ayer. Bueno, tuvimos noches de oración, no tenía realmente la enseñanza, así que hoy muy temprano, orando y buscando al Señor, estuve pidiéndole una palabra de Dios. Dios me impactó, sinceramente se lo digo. Dios me bendijo muchísimo. Dios me mostró algunas cosas que hoy quiero compartir con ustedes y que estoy completamente seguro que le van a bendecir y le van a ayudar también
a ver este asunto del nacimiento de Jesús más allá de una tradición, más allá de una celebración, porque realmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que la Navidad misma. Es mucho más que la celebración o que la tradición que celebramos en estas fechas, independientemente del evento histórico o de la fecha histórica, lo cual sin duda no viene al caso en este momento. Entender realmente el peso de esta importante verdad desde la perspectiva eterna nos ayuda a que nuestra fe, nos ayuda a que nuestra relación con Dios y nuestro propósito en esta tierra se fortalezcan en el nombre de Jesús. Y mi tema hoy es el misterio de la piedad. Diga conmigo, el misterio de la piedad. Dígalo con más ganas, el misterio de la piedad. Amén, gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Es ahí donde está esta frase que suena profunda, sin duda lo es. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder darle, aunque sea una pequeña partícula de su revelación, de su sabiduría, a través de esta enseñanza. El apóstol Pablo dijo: e indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Y todo comienza. Estamos hablando realmente, cuando hablamos acerca del misterio de la piedad, estamos hablando del plan eterno de Dios. Estamos hablando del propósito eterno de Dios, que en su etapa final, porque el plan eterno de Dios realmente no comenzó cuando nuestro Señor Jesucristo fue manifestado en carne. Comenzó muchísimos años atrás. Pero sin embargo, este es un tiempo de desenlace. Esta es la etapa final del plan y del diseño eterno de Dios. Y como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escuche esto, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios, vea esto, Dios, no un ángel, no un profeta. Dios fue manifestado en carne. Eso es precisamente lo que se conmemora en estas fechas: la manifestación del glorioso Hijo de Dios. ¿Cuándo es que Dios fue manifestado en carne? Cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Dios fue manifestado en carne. Así que el misterio de la piedad, según las palabras del apóstol Pablo, en esta etapa final o de cumplimiento, da inicio con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Este misterio es el plan eterno de Dios, que por cierto fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que usted sepa algo. Dios, en su sabiduría, en su soberanía, en su omnisciencia, tenía listo el plan antes siquiera de crear el universo. Tenía listo el plan antes siquiera de crear al hombre. Tenía listo el plan antes siquiera de crear la tierra misma. Dios tenía el plan y Dios tenía el cordero, porque mi Biblia dice: el cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros días, es decir, en la etapa final del plan, por amor a nosotros. Así que cuando la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, nos referimos a la fase final del plan eterno de Dios, que comenzó cuando nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Vamos bien hasta ahí? Hoy tengo mucha palabra, tengo mucha Biblia. Este mensaje probablemente suene muy teológico, pero sí quiero realmente hoy que usted se vaya con un fundamento poderoso de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo acerca de lo importante que es este evento que hoy estamos compartiendo en esta enseñanza. Este misterio, el misterio de la piedad, es el plan eterno de Dios que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y escuche, y que no solamente tiene que ver
con la redención del ser humano. A veces limitamos el plan de Dios con la redención, pero la redención es parte del plan eterno de Dios, pero no es todo el plan. El plan eterno de Dios no solamente tiene que ver con la redención del ser humano, no solamente tiene que ver con la iglesia, también tiene que ver con el señorío y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo como Rey por sobre todas las cosas. Quiero decirle algo, porque la fase final del plan eterno de Dios, que comienza con la manifestación en carne del Hijo de Dios, culmina con la celebración de las bodas del Cordero en la eternidad. Esto que yo le estoy hablando es el misterio de la piedad. Estaba impactado hoy porque sinceramente el Espíritu Santo trajo esta revelación que yo realmente nunca la había predicado, nunca la había enseñado, pero que me bendigo muchísimo. Este plan eterno de Dios, quiero enfatizar esto, fue diseñado antes de la fundación del mundo y no solamente tiene que ver con la redención del ser humano y no solamente tiene que ver con la iglesia, sino que tiene que ver también con el señorío y la exaltación de Jesucristo como Rey por sobre todas las cosas en la eternidad. Puedo decir ahora con lo que el Señor me mostró, que el nacimiento, nosotros lo conocemos como el nacimiento, pero en realidad es la manifestación, porque nuestro Señor Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a aprender eso. El nacimiento o la manifestación del Hijo de Dios en la tierra es el comienzo de la etapa final del plan eterno de Dios y culmina con la celebración de las bodas del Cordero en la eternidad. Este es el punto de partida, por cierto, de la verdadera fe que conduce a la salvación. Uno de los grandes pilares de la fe cristiana es este: Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Este es el punto de partida de la verdadera fe que conduce a la salvación y a la vida eterna que Dios prometió. Quiero hacer un breve paréntesis porque le voy a dar un adelanto. Este es un tráiler de un próximo mensaje, porque el panorama que se me abrió aquí fue tan pero tan poderoso que yo sé que este será un tema o quizás una serie de mensajes en algún momento en el futuro, porque estoy impactado con lo que Dios me mostró. Me parece tan interesante que el mismo apóstol Pablo, que habló del misterio de la iniquidad, yo hablé de eso por allá en los comienzos de la pandemia, el misterio de la iniquidad. Busque ese mensaje en YouTube, que es el plan demoníaco, el plan de Satanás, que culmina con el gobierno del anticristo en la tierra. Es un plan demoníaco, el misterio de la iniquidad. Pero ahora esta misma fraseología o esta misma palabra, el misterio, se utiliza en este pasaje, el misterio de la piedad. El mismo apóstol Pablo que enseñó acerca del misterio de la iniquidad, el cual está relacionado con la aparición o manifestación del anticristo, es quien ahora está enseñando acerca del misterio de la piedad. El misterio de la piedad tiene que ver con la manifestación del Cristo y el plan eterno de Dios, y el misterio de la iniquidad tiene que ver con la manifestación del anticristo y el plan de Satanás y su gran engaño. Yo me di cuenta hoy de algo: todo lo que Satanás hace es una burda copia o falsificación de algo genuino que Dios creó o que Dios planeó. Todo lo que Satanás hace, él no tiene poder creativo, él solamente tiene la capacidad o ha desarrollado la habilidad de torcer lo que ya existe y lo que Dios creó con propósitos egoístas y demoníacos. Así que el misterio de la iniquidad tiene que ver con la manifestación del anticristo y el plan y la estrategia de Satanás y su gran engaño para el final de los tiempos. Con razón, ahora entenderá algo. Juan enseñó que el Espíritu de Cristo niega ¿qué cosa? Él nos enseñó cómo distinguir el espíritu del anticristo del Espíritu de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Vea, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A qué se refiere? Se refiere al nacimiento de Jesús. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque como ya dije antes, el misterio de la piedad tiene como base o fundamento el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Esa es la base o estructura de soporte de nuestra fe, la fe que produce salvación y vida eterna.
Pero por otra parte dice la palabra de Dios que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese espíritu que no quiere reconocer que Dios fue manifestado en carne es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué razón el espíritu del anticristo niega el nacimiento de Jesús? Porque el nacimiento de Jesús identifica el verdadero plan eterno de Dios en la tierra. Así que el espíritu del anticristo no reconoce que Jesucristo ha venido en carne. No reconoce el misterio de la piedad. Como Pablo dijo, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que el espíritu del anticristo no reconoce, y esa es la manera de identificarlo. Cierro el paréntesis, porque este asunto, esta comparación entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad me tiene totalmente intrigado. Quiero saber más. Quiero que el Espíritu Santo me enseñe más, porque yo sé que ahí, en esta breve cápsula que yo les di, en esta comparación, hay cosas poderosísimas que nosotros podemos aprender y conocer en el nombre del Señor Jesús. Pero volviendo al tema central de este mensaje, el misterio de la piedad, quiero que usted entienda algo, iglesia. Se lo digo con mucho amor. La manifestación del Mesías es mucho más que la celebración de la Navidad. Gloria a Dios por la celebración de la Navidad. Me parece realmente maravilloso que podamos reunirnos como familia para conmemorar, para celebrar, para reconocer que Dios fue manifestado en carne, que nuestro Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y que podamos realmente celebrar, regocijarnos y darle la gloria y la honra a Dios y darle gracias. Pero es una realidad que la manifestación del Mesías, el misterio de la piedad, es muchísimo más que la celebración de la Navidad, que es muchísimo más que la tradición. Porque es una tradición que celebramos. Cada persona podrá celebrar a su manera. Sabemos que hay un conflicto y hay un debate entre la gente que usa la Navidad con fines comerciales, otros lo usan con fines de, ¿cómo llamarle?, de libertinaje, para embriagarse y para dar rienda suelta a las pasiones y todas esas cosas. Sin embargo, habemos muchos que realmente conmemoramos y damos gracias a Dios por el regalo maravilloso que nos dio al entregar a su Hijo Jesús. Pero nunca olvide, la manifestación del Mesías, la manifestación de Jesús es muchísimo más, muchísimo por lejos, muchísimo más que la celebración de la Navidad. Y yo quiero decirles que realmente todo comienza aquí. Si nosotros vamos a hablar de un modo apropiado del nacimiento de Jesús, entonces tenemos que hacerlo desde el contexto del plan eterno de Dios. Tenemos que hacerlo desde el contexto de su verdadero peso y realmente de su verdadero valor. Esta es una gran verdad. No solamente vayamos y celebremos una tradición, sino realmente conmemoremos un hecho, una verdad central y absoluta de nuestra fe. Esto realmente es una de las cosas, uno de los pilares fundamentales que le da sustancia a nuestro evangelio, que le da sustancia a nuestra fe. Quiero leer nuevamente 1 Timoteo 3:16, porque es algo que tenemos que llevarnos grabados en este día, indiscutiblemente. Grande. Y yo me imagino al apóstol Pablo, porque muchas de sus cartas, la mayoría, creo que solamente él mismo testifica que una carta fue escrita de su puño y letra, y creo que fue la carta a Filemón. Y todas las demás, había una persona muy cercana de su equipo de colaboradores que escribía las cartas. Probablemente el apóstol Pablo, hablaba, ¿verdad? Citaba, y entonces había una persona ahí que escribía. Estoy seguro que esto era por causa de que
él estaba operando en revelación, estaba operando en el espíritu de sabiduría y de revelación cuando él estaba dictando, gracias Espíritu Santo, el mensaje de Dios para las iglesias. Y entonces él mismo hace esta aseveración donde yo creo y me lo imagino que lo hace con una actitud de gran admiración, de asombro, diría yo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escuche esto, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Pero quiero comenzar a describir esto porque es sumamente importante, iglesia, que notemos que el apóstol identifica a Jesús como Dios. Como Dios. Yo sé que hay personas a las que este asunto particularmente les resulta difícil de comprender, difícil de entender. Pero recordemos que estamos hablando de la deidad, estamos hablando del Dios eterno, y muchas cosas probablemente estén fuera de nuestra capacidad natural de comprender. Son cosas que no podemos meter simplemente en un tubo de ensayo para analizarlas, para clasificarlas, para entenderlas. Hay cosas que se escapan realmente a nuestra imaginación. Sin embargo, el apóstol Pablo es claro en identificar que aquel que se manifestó en carne era Dios. Pero escuche, era Dios en la persona de su Hijo. Con razón él exclama: grande es el misterio de la piedad. Dios mismo se manifestó en la carne. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. Dios en la persona de Jesús es quien se manifiesta en la carne. ¿Cuándo se manifestó en la carne? Cuando nació un cuerpo humano. Fue el vestido del Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 1. Acompáñeme, por favor. Juan 1:1. La Biblia dice: en el principio era el verbo. Ahora es importante notar que cuando Juan dice en el principio, se refiere a un punto específico de la historia. ¿Sabe cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Juan está refiriéndose particularmente a ese momento en la historia, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ese es realmente el principio que nosotros conocemos. Dios mora en la eternidad, pero nosotros vivimos en el tiempo. Así que para nosotros todo comenzó en el principio. Y Juan hace referencia a ese periodo de la historia y dice: en el principio. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, era el verbo. En otras palabras, el verbo ya era en el principio. Y el verbo es Jesús. Ahora lo vamos a ver. Jesús existe desde la eternidad. No tiene principio de días ni fin de vida. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús existe desde la eternidad. Así que Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio ya era el verbo. Y escuche, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Brincamos al verso 9 porque hace un paréntesis para hablar de Juan y luego sigue hablando del verbo. Dice: aquella luz verdadera, verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Oh, gloria al Señor. Verso 14. Y aquel verbo, escuche esto, fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué implicaciones tiene realmente lo que dice Juan y lo que dice Pablo? Juan describe a Jesús como el verbo o la palabra eterna, la palabra viviente de Dios. Este es el Hijo de Dios, de quien Pablo mismo dice, Él era Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta de que estamos hablando de la misma persona? Aquel verbo fue hecho carne. Y Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Juan dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que Jesús es ese verbo. Primero se dice que es Dios, pero después se dice que es esa palabra eterna y viviente, quien se hizo carne y que habitó entre nosotros. Ahora, ese mismo pasaje también llama a Jesús el unigénito. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alguien pudiera pensar sin pensar, es decir, hablar sin argumento y sin fundamento, pero ¿por qué a Jesús se le llama el unigénito? Si realmente Jesús no es el único hijo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero usted y yo fuimos hechos hijos de Dios. Jesús es unigénito en el sentido de que es único, a diferencia de los demás hijos que fueron hechos. Él nunca fue hecho. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús es el único que es, el único que era y el único que ha de venir. El que no tiene, repito, principio de días ni fin de vida. El único porque no fue engendrado en su esencia divina y eterna. Jesús nació, pero el verbo ya existía. Por eso no podemos decir que María fue la madre de Dios, porque realmente no es así. María fue la madre de Jesús hombre. Pero Jesús en su esencia divina, el Dios que se manifestó en carne, el verbo que era con Dios y que vino al mundo, ya existía desde la eternidad. Pero se dice de Él que es el unigénito, esto es que es el único. Es único porque Él no fue engendrado, porque Él no fue creado, porque Él, gloria al Señor, es Dios en el Hijo. Escuche esto, yo sé que alguna vez se puede rascar la cabeza, pero no se preocupe. Repito que hay cosas que simple y sencillamente la mente humana no tiene la capacidad de procesar. Al menos procesamos ciertas partículas de una revelación tan profunda, pero esto es mucho más grande de lo que nosotros podamos entender, de lo que nosotros podamos analizar. Él es único. Por eso es que no hay otro camino. Vea qué importante es. Porque el que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, el que nació aquella noche en Belén, es el camino. Es el único que es el camino. Es el único que es la verdad. Y es el único que es la vida. Y es el único que lleva al Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es el único nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podemos ser salvos. Tenemos que entender realmente el peso de lo que sucedió cuando Dios fue manifestado en carne. Y luego Juan, el mismo Juan, ya lo leímos, pero quiero ahora enfatizarlo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera. Porque Jesús, Pablo dice que es Dios. Y luego Juan dice que es el verbo y el unigénito. Y ahora el mismo Juan dice
es la luz verdadera, aleluya, que alumbra a todo hombre. Esa luz verdadera, ese verbo, fue quien vino a este mundo. Así que Jesús no es solamente la palabra eterna, es más que eso. El mismo Juan lo llama la luz verdadera. Eso concuerda completamente con las palabras del apóstol Pablo, donde describe a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. Porque luz, esa luz verdadera se refiere a la gloria. Se refiere a la gloria. Una luz que no es como la luz del sol, una luz que no es como la luz que el hombre ha creado. No, estamos hablando de la gloria de Dios, de la gloria que Dios refleja. Pablo dijo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Con razón, cuando Pablo meditaba en este hecho, exclama: grande es el misterio de la piedad. La gloria de Dios se manifestó, el verbo eterno de Dios se manifestó, Dios se manifestó en carne. Lucas capítulo 2 verso 10 dice: aquella noche cuando nuestro Señor Jesús nació, hubo una manifestación de ángeles. Estos ángeles fueron a darle la noticia a unos pastores que estaban, dice la palabra de Dios, velando sobre sus ovejas en la noche. Y entonces los ángeles traen este mensaje: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora escuche bien, ese día preciso, ese día Dios fue manifestado en carne. Ese día el verbo se hizo carne, y a partir de ese día habitó entre nosotros. Ese día, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria al Señor. Ese día fue. No teman, dice, porque les doy nuevas de gran gozo. Esta es una gran noticia. Nuevas significa noticias. Les doy noticias de gran gozo, les doy noticias de gran alegría, que será para todo el pueblo. La alegría será para todo el pueblo, la alegría será para toda la nación, y eventualmente será para todo el mundo. Que ha nacido hoy, escuche, diga hoy, diga otra vez hoy. Ese hoy, Dios fue manifestado en carne. Para mí es bien importante que entendamos realmente, porque a veces nosotros, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, nos imaginamos el nacimiento de chiquitos al lado del árbol, con las figuritas de cerámica y los pastorcitos y el puerquito y el heno y María y José y el pesebre y un bebito ahí. Lo hemos aprendido a ver desde una perspectiva netamente natural. Pero cuando los ángeles ese día se manifestaron a los pastores para darles las grandes noticias de gran alegría, dijeron: ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero antes de pasar a eso del Salvador, quiero que usted entienda: ese día, ese hoy, aquella luz verdadera venía a este mundo. Aquel verbo fue hecho carne. Dios ese día se manifestó en carne. Y entonces se está describiendo el misterio de la piedad. Está en la etapa final, repito, como decía al principio, del plan eterno de Dios. La manifestación de su Hijo eterno, que no solo es Dios, no solo es la palabra, no es el unigénito Hijo de Dios, es también el Salvador. Aleluya. Los ángeles describen al verbo, describen a Dios, describen aquella luz verdadera como el Salvador. Por cierto, su nombre Jesús o Yeshua en el original significa Dios salva. Por eso es que los ángeles describen a este personaje que nació ese día, que ya sabemos que es Dios, que ya sabemos que es el verbo o la palabra eterna, y que ya sabemos que es aquella luz verdadera que vino a este mundo. Lo describen como el Salvador.
el que vino a salvar, el que fue asignado para realizar la obra de redención, la salvación de los pecadores que crean en Él. Escuche, en su muerte y en su resurrección estaría el poder para salvar a todos aquellos que creyeran en su nombre y le entregaran su vida. Gloria al Señor. Los ángeles dijeron: el Salvador es el que nació, aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores, aquel que vino con el propósito de morir en una cruz para llevar los pecados, las iniquidades y las transgresiones de la raza humana. Y todos aquellos que crean en Él van a recibir perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. En esta faceta es que Jesús es el Salvador. El Salvador, el que vino a redimirnos, el que vino a rescatarnos. Por eso leemos, vea, Gálatas capítulo 4, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, vea, esa frase, el tiempo establecido, indica que todo es parte de un plan. Cuando llegó el día, cuando se cumplió el tiempo establecido, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, el cual, ¿qué? Dice, nacido de una mujer, y fue sujeto a la ley mosaica. ¿De qué día estamos hablando? ¿Cuándo fue que Dios envió a su Hijo y nació de una mujer? El día que los ángeles dijeron: os ha nacido hoy. Y entonces dice, Dios lo envió, escuche esto, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Ahora, probablemente si usted lo lee así, no queda muy claro. ¿Cómo que esclavos de la ley? Más bien se refiere al pecado, porque yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. La ley, los mandamientos de la ley de Dios vinieron con el propósito de que nosotros pudiéramos darnos cuenta de lo que era el pecado, y pudiéramos también darnos cuenta de que nosotros éramos pecadores, y también pudiéramos darnos cuenta de que teníamos una naturaleza inclinada al pecado. Así que lo que la palabra quiere decir es que Dios lo envió, Dios envió al Verbo, Dios envió a aquella luz verdadera para que comprara la libertad de los que éramos esclavos del pecado por causa de la ley. ¿A fin de qué? De poder adoptarnos como hijos propios, como propios hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria al Señor. Esto es bien importante. Hoy en día la gente que no tiene conocimiento de la salvación cree que es libre. La realidad es que este mundo, sin el Verbo que se hizo carne, sin el Dios que se manifestó en carne, sin la luz verdadera, sin el Salvador, es esclavo de su pecado, de su naturaleza pecaminosa, de sus hábitos pecaminosos. Por eso la palabra de Dios dice que si el Hijo de Dios nos libertare, aleluya, entonces seremos verdaderamente, diga verdaderamente. Ese verdaderamente indica que realmente cuando muchas personas creen que son libres, no lo son. Es que yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Pero si hacer lo que quiera significa hacer lo que dicta tu egoísmo, o hacer lo que dictan tus placeres carnales, o hacer lo que dicta tu orgullo o tu vanidad, entonces tengo noticias para ti: eres un esclavo. Eres un esclavo del pecado. Pero dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para que, gloria a Dios, liberara. Dice el pasaje que estamos leyendo, para que comprara, oiga, comprara, gracias Espíritu Santo, comprara la libertad. Diga conmigo, comprara la libertad. Ahora, ¿usted compra con qué? Con dinero. ¿Con qué Jesús compró nuestra libertad? Con su muerte, con su sacrificio, con su dolor.
nuestra libertad fue comprada a precio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, llevando los pecados de todos y cada uno de nosotros. Ese fue el precio que se pagó por la libertad de todos aquellos que éramos esclavos del pecado por causa de la ley. ¿Con qué propósito? Dios, para fin de podernos hacer sus hijos. Por eso es que yo le decía la semana pasada, no se crea ese argumento universalista que dice todos somos hijos de Dios. Mentira. Si éramos hijos de Dios, entonces ¿por qué Dios nos tiene que adoptar? Ahí está el verso, si me lo pones otra vez. Si todos éramos hijos de Dios, entonces ¿por qué? Dice Juan, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios tiene que adoptar a sus propios hijos. Noticias: no todos son hijos de Dios. ¿Y de quién somos hijos entonces? No te digo lo que dijo Jesús porque te ofendes. Jesucristo le dijo a los fariseos y religiosos de su tiempo: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Y cómo yo lo sé? Porque las obras de su padre ustedes quieren hacer. El padre, el diablo es homicida desde el principio, padre de toda mentira. Él dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Los religiosos dijeron: nosotros tenemos un padre y es Abraham. Dijo: si Abraham fuera su padre, ustedes creyeran en mí, porque de él profetizó, de mí profetizó él, dijo. Estoy simplemente tratando de aclarar algunos errores que muchas veces llegamos a creer por tradición, pero que no tienen ningún fundamento en las Escrituras. Dios envió a su Hijo para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Por eso es que la Biblia dice ahora que usted y yo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Todo comenzó cuándo? Aquel día que Dios fue manifestado en carne. Aquel día que Dios fue manifestado en carne. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo. Este es el misterio de la piedad. Ahora, volviendo a Lucas capítulo 2 verso 10, porque estábamos todavía dentro de este punto donde nos damos cuenta de que Jesús es el Salvador. Pero no solamente eso. Los ángeles dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Diga el Señor. ¿Qué significa esto? Esto es bien importante y probablemente es una de las cosas que más trabajo nos cuesta procesar. En alguna ocasión Jesús predicando dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Porque ser Señor implica que todas las cosas le son sujetas a Él, que Él está por encima de todo, y que usted y yo le debemos honor, le debemos reconocimiento, le debemos temor reverente, pero también le debemos obediencia. Obediencia. Aquel verbo que fue hecho carne es Señor. Con razón Pablo dijo: Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe que la Biblia dice que hay gente debajo de la tierra? Y no se refiere precisamente a los que están en un ataúd. Se refiere a las almas atormentadas en el centro de la tierra, donde las Escrituras testifican que está el Hades, un lugar temporal de tormento para todos aquellos que mueren en sus pecados. Pero ese no es mi tema el día de hoy. Toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo he ilustrado muchas veces
este evento donde hay un momento en la historia donde la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Los que están en el cielo, esto incluye a los ángeles, a los glorificados, a todos los seres vivientes que existen en el reino de Dios, con excepción del Padre, a todos los mortales que estén vivos en ese momento, y a todos aquellos que hayan muerto a lo largo de toda la historia. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo el mundo va a reconocer que Jesús es Señor y se va a humillar delante de Él. Algunos lo harán voluntariamente, pero otros lo harán por la fuerza. Porque cuando se dice que Jesús es Señor para todos, para los que lo aceptan y para los que no lo aceptan. Ese día habrá ahí ateos, satanistas, toda clase de gente que vivieron toda una vida blasfemando, ignorando a Jesús, negando su existencia. Ellos también van a doblar la rodilla. No hay opción realmente. La diferencia será que unos lo vamos a hacer voluntariamente. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Él, los que lo reconocemos como Señor, los que estamos agradecidos. Alguien aquí está agradecido, gloria a Dios, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Aquellos que reconocemos y glorificamos a Jesús por causa de su gloriosa salvación, nos arrodillaremos para proclamar que Jesús es el Señor y que Dios reciba la gloria. Pero aquellos que no lo reconocieron, aquellos que lo negaron, aquellos que lo traicionaron, que lo abandonaron, o aquellos que lo persiguieron, igual van a doblar la rodilla por la fuerza. Por la fuerza. Eso es señorío. Nosotros no entendemos realmente el concepto de señorío. Muchas veces nosotros pensamos o lo limitamos mentalmente a ser opcional, y no existe tal cosa. No existe tal cosa como opcional en términos de señorío. Jesús es Señor. Dios lo determinó, Dios lo decretó. Y nosotros, los seres humanos, estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Todavía estamos hablando de aquel verbo que fue hecho carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Ahora, escuche. Isaías capítulo 9, verso 6, estoy terminando. 700 años antes de que ocurriera, anuncia: porque un niño nos es nacido. ¿Cuándo sucedió esto? Aquel día que los ángeles dijeron a los pastores: os ha nacido hoy. Ese día se cumplió esa palabra profética. Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuche, admirable, consejero, Dios fuerte. Se da cuenta que se le identifica nuevamente como Dios Padre eterno, príncipe de paz. Es el Dios que se manifestó en carne. Es el verbo que se hizo carne. Es la luz verdadera que vino al mundo. El Cristo, Señor y Salvador, que nació en Belén el día de la anunciación. Él es admirable. ¿Cuántos dicen amén? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio. Una traducción dice: la gloria o la majestad de su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué impresionante que Isaías haya podido ver 700 años antes el hecho que hoy yo les estoy narrando. Pablo dijo: innegablemente, indudablemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Isaías 700 años antes lo vio y dijo: un niño ha nacido.
un hijo fue dado. Y se llamará su nombre admirable. Ese bebé, que alguna gente, repito, en lo natural, el niñito Dios, ese niñito sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder. Ese bebito, ese niñito, fue aquel de quien se dice: por causa o por medio de él fueron hechas todas las cosas, y no hay nada que haya sido creado sin él o independientemente de él. Ese niño fue aquel de quien Juan dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Así que, mire, le estoy haciendo un coco wash. O sea, lo estoy lavando de la tradición para injertarle la revelación. Porque no es lo mismo. No es lo mismo la tradición que la revelación. No es lo mismo la tradición que la revelación. Isaías lo vio y dijo: admirable, consejero, Dios fuerte. Mire, ¿y qué vio Isaías? Un niño nos es nacido, dijo. Pero ese niño no es cualquier niño. Ese niño es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Es el Dios que se manifestó en carne, aquel que vimos su gloria. Oh, gloria al Señor. Tengo un pasaje y ahora sí terminamos. Lucas capítulo 1 versos 30 al 35. El ángel Gabriel se apareció a María para darle la gran noticia. Y María no era llena de gracia. María halló gracia, que es diferente, delante de Dios. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús o Yeshua, Dios salva. O Dios vino a salvar. Dios vino en Jesús a salvar. Este será grande y será llamado, ¿cómo? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, vea, el santo ser que nacerá, el santo ser, no es cualquiera. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Den un aplauso por favor a mi Jesús. Iglesia, este hecho histórico, que es un hecho histórico en el tiempo y en la eternidad, es mucho más grande que la Navidad. Es mucho más grande que la tradición. Es mucho más grande que cenar y que darnos regalos. Es muchísimo más grande. Si nosotros tuviéramos que poner en comparación una cosa con la otra, realmente la tradición o la Navidad que nosotros celebramos y conmemoramos no es ni siquiera una pequeña partícula de polvo en un inmenso mar de revelación. Sin embargo, creo que por causa de la revelación de la palabra y de la verdad, usted y yo podemos, como dijeron los ángeles, alegrarnos, regocijarnos, celebrar, pero con una perspectiva completamente diferente. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarme. Grande
es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Le invito a que se ponga de pie un momento y hagamos una oración juntos. Diga conmigo: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Verbo que se hizo carne. Eres aquella luz verdadera. Eres el camino, la verdad y la vida. Tú viniste para salvarme, para restaurarme, para hacerme hijo de Dios. Te adoro por esa razón. Te exalto con todo mi corazón y te doy gracias, porque realmente ahora entiendo lo que significa ser el Hijo unigénito. Significa que eres único y que no hay otro como tú. Te doy la gloria y la honra, Señor. Te exalto y te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu salvación. Gracias porque cuando se cumplió el tiempo, tú viniste al mundo. Gracias, Señor, porque gracias a eso yo tengo salvación, perdón y vida eterna. Aleluya. Den un fuerte aplauso a mi Señor.